Buenos días, buenas tardes. Yo soy Oscar Molina, director y uno de los productores de la Casa de Mamaïcha. Hoy continuamos con estas conversaciones, diálogos sobre los temas que inspiran la película y tenemos a un invitado muy especial. Buenos días, qué rico tenerte acá. Hola. Mil gracias por tu tiempo, por lo que ya hemos conversado, que nos ha interesado mucho escuchar de ti. Mi nombre es Brenda Isabel Steinecke Soto y soy la otra productora de la Casa de Mamaïcha. Y bueno, bienvenido. Cuéntanos quién eres, dónde estás, hace cuánto, a qué te dedicas. Háblanos de ti. Vale, muchas gracias. Gracias por haberme invitado, pues, a compartir un poco como los temas sobre la película. Pues yo soy Diego Agudelo, vivo en Canadá. Estoy radicado en Canadá desde hace unos 16 años. De hecho, ha sido más un tema de ires y venires entre Canadá y Colombia. Soy arquitecto y diseñador y durante ese tiempo pues siempre he estado trabajando como en eso, en los dos países. Ahora estoy otra vez de regreso en Toronto y posiblemente por bastante tiempo. Diego, cuéntanos qué cosas te sugirió la película, qué sentimientos, qué reflexiones cuando viste la Casa de Mamaïcha. Sí, primero que todo, la película para mí es una producción muy interesante en general. O sea, tener la posibilidad de que ustedes hayan tenido contacto tan íntimo con un proceso, con una persona, con todas sus historias de apegos, de conexiones con los orígenes en Colombia, con sus viajes. Parece que es una parte muy interesante y difícil de lograr, creo yo. Y hubo muchas cosas que me tocaron mucho con el tema de por ejemplo, desde mi oficio como arquitecto, pues nosotros nos focalizamos muchísimo en la idea de la construcción del espacio delimitado por paredes, por objetos, básicamente, pero realmente el concepto de casa va mucho más allá. O sea, y cuando uno lo ve en la película se da uno cuenta el tema de las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, el barrio, los amigos. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, mucho, es el apego a las pertenencias. El hecho de ella, por ejemplo, de Mamaïcha, llegar y buscar las cosas que había dejado 30 años atrás después de su viaje a Filadelfia y preguntar en dónde estaban los platos, dónde estaban sus objetos de cocina. Me pareció muy significativo por dos cosas. Una, por el objeto de la pertenencia y la idea común a la casa. Son pertenencias, son objetos que son de uno, pero en el fondo uno también pertenece a ese lugar. Entonces hay una relación como doble, en espejo, con el lugar donde uno habita. Uno le pertenece, pero uno también pertenece allá. Y el tema de la cocina especialmente me pareció muy interesante, más en el contexto de nosotros, con el tema de la mamá, de la abuela, del centro de la casa, quien provee, y el hogar, que es el centro del fuego. O sea, el fuego precisamente donde se rodea. Me pareció muy interesante que se haya justamente focalizado en eso. El resto de la casa, claro, si no, ahí estaba la ventana que era distinta, algunas partes, pero el tema ese específicamente me pareció muy interesante, porque es lo que además va más allá del contenedor, de la pared. Entonces, pienso yo que es una reflexión muy interesante, porque nosotros específicamente quienes construimos o diseñamos, hacemos cosas, a veces nos focalizamos mucho en esa idea de definir un marco, pero lo que pasa dentro del marco es otra esfera completamente distinta. Eso me gustó muchísimo. Diego, y frente a ese tema de la pertenencia, Mamaïcha toma una decisión que nosotros la vemos como heroica, de regresar a su tierra de origen, dejando como unas comodidades y un cuidado que tiene en Filadelfia por cumplir ese sueño de tener sus últimos días en el lugar al que siente que pertenece. Y sentimos que es como un llamado de atención importante, significativo en este momento, hablar de ese sentimiento o dar cuenta de la importancia de ese sentimiento. Para vos, como persona y como arquitecto, la pertenencia, ¿qué significa?
Sí, el tema de la pertenencia es, o sea, lo interesante en la situación con ella, y pues realmente yo creo que es la situación con todo real, que nosotros focalizamos mucho, la pertenencia en nuestra cultura se relaciona mucho con lo material, pero realmente la pertenencia emocional y la pertenencia espiritual es lo que realmente genera esos hilos conductores y esas conexiones. Yo siento que cuando nosotros nos vamos de viaje a otro lugar, inevitablemente dejamos un ancla o una piedra atada en ese lugarcito y de hecho de ahí nos pegamos como con un hilo de plata y nos seguimos. Es un hilo, pero ese hilo no se corta. Yo, por ejemplo, lo tengo y yo creo que ustedes que también han estado fuera del país, volvieron, yo estoy en ese ir y venir mental todo el tiempo. Yo sé que tengo un lugar con una piedrita, con un hilo que está conectado a mi cintura y yo me muevo con ella por muchas partes, pero todavía lo tengo allá. Entonces, ella yo creo que llegó el momento en que tenía que volver a jalar eso y volver a llegar hasta allá. Entonces, desde lo material es una condición, pero yo creo que es como todo lo otro, es la esfera general. La casa y el lugar como territorio, el espacio determinado, pues como el lugar donde se toca la tierra, en fin, sí, no sé si, pues yo creo que eso es como más la sensación que yo tengo. Sí, a mí me parece pues como fascinante ese término, todo lo que alberga pertenencia y también ese doble sentido del que hablabas, de que pues a uno le pertenece a algo, ¿cierto? Un objeto, una casa, se habla también de la familia, se dice también que los hijos le pertenecen a uno, ¿cierto? Como ese sentido de propiedad, pero en relación, digamos, como con el arraigo, eso implica la otra dirección, es decir, que uno hace parte de ese lugar, pues pertenece a ese lugar, le pertenece a esos objetos y a ese entorno social. Entonces, eso es muy, muy fuerte, muy lindo, además que lo hayas traído a colación y obviamente en la experiencia pues que compartimos como personas que se han ido del lugar de origen, pues es algo que es muy presente. Y pues ya hablando del lugar de origen, Diego, ¿tú has pensado, has querido volver a Colombia? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito esa historia. Sí, esa ha sido toda una historia general, pues yo es algo que todavía no descarto. En este momento he vuelto a una etapa, o sea, yo vine a Canadá hace 20 años y desde que llegué yo siempre tuve la intención de algún momento regresar a Colombia. Lo hice en el 2013 y estuve 4 años allá. Y uno de los puntos principales para mí era poderme reconectar con mi familia, volver a conectarme con el ambiente que yo tenía. Pero hubo una condición muy especial también y también me hizo generar, o sea, hablando del tema de pertenencia, me hizo también un poquito de caer en un sentido de alienación, si se puede decir, se puede usar la palabra, porque había pasado mucho tiempo con muchas historias que yo ya no compartía, digamos, en 13 o 14 años, en las cuales me quedaba difícil compaginarme. Compartía la historia general con mi familia, las personas más cercanas, pero ya cuando tenía que ver con mi profesión, con otras actividades que para mí también son muy queridas, que son centro mío, en ese momento ahí empecé a sentir que yo no pertenecía. Entonces, mantengo esa dualidad con mi familia, mi lugar de origen, mi casa, por ejemplo, mi casa familiar todavía en el Carmen de Viboral, cerca de Medellín, ya está mi papá, está el lugar de la tierra donde crecí, todavía lo pienso mucho y me conecto mucho con eso, pero ya las otras facetas que se han ido desarrollando después de haber venido acá, es difícil que yo las pueda tener allá, entonces tengo como una dualidad. Me encantaría volver, pero siempre con esa posibilidad de tener como de alguna manera lo mejor de los dos mundos. Claro, y que finalmente ahí, digamos, de una manera sutil estás tocando un tema, pues yo viví también casi 20 años en Alemania, decidí regresar a Colombia y lo más difícil ha sido poder desarrollar una vida profesional
que tenga, digamos, unas características que sean como satisfactorias, con un pago justo, con un, digamos, ámbito profesional abierto, dispuesto como a cosas. Y siento que acá, pues, que una de las cosas que a uno le hace más difícil el regreso son las condiciones laborales. Pues Sí, 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 esa es una de las condiciones complejas. Inclusive yo me fui un poco con el pensamiento un tanto utópico de empezar mi propia empresa, mi compañía, pero entonces noté obviamente que el tema de relacionamiento es a otra esfera distinta. Entonces, y el tema es, la realidad es que el tiempo tampoco se puede ignorar, o sea, cuando pasan todas estas cosas, o sea, está los deseos de lo que uno, a lo que uno le pertenece, la memoria, un poco la nostalgia que uno tiene, que es parte de esa piedrita que uno tiene allá atada. Pero el tiempo cambia muchas cosas, inclusive uno lo ve, hablando de la película, la misma experiencia de Mamaïcha, ella llega a su lugar de una manera añora encontrar el lugar como lo dejó hace 30 años, pero la realidad es que han pasado muchísimas cosas, ella cambió, cambiaron sus hijos, había una relación diferente con el espacio, pues toda la gente se envejece, o sea, entonces a veces esa condición lo hace difícil. Y yo sé, por experiencia, ya hablando de otras personas que conozco, que llegan, por ejemplo, a un lugar como Canadá o pues Estados Unidos, cualquier otro lugar, la sensación de desarraigo nunca desaparece. Yo, o sea, entonces, eso es complicado. Yo al menos siento que yo tengo arraigo aquí en Canadá, por dos razones. Mis hijos nacieron aquí en Canadá, es otra condición que ya. Entonces, si tengo familia que es definitivamente colombiana, tengo familia que es definitivamente canadiense, entonces ya eso lo permite. Es parte de todo ese proceso. Diego, ¿dónde quisieras vivir como los últimos días de tu vida? Sí, esa es una muy interesante pregunta y es más complicada de lo que parece. O sea, para mí específicamente sí, o sea, no tengo la claridad de definitivamente, yo tengo mi proceso, construyo lo que más pueda aquí en Canadá y recojo y me regreso a Colombia a comprar o hacer construir mi casa, digamos, en las afueras o algo así. A veces lo he pensado, pero ya no es tan simple. Todavía no tengo claro eso por el punto en donde estoy, por esa dualidad ya que mantengo. Entonces, no sé, después de haber estado viviendo no solo en Canadá, sino en otros lugares también, raros como India, por ejemplo, a veces nos imaginamos hasta viviendo en alguna otra parte. Es el asunto también, después de que uno sale, y ustedes lo han tenido también por experiencia, pues han visitado tantos lugares. Cuando uno sale, ya empieza uno a dejar también pequeñas piedritas en otras partes. Entonces, esas conexiones se van extendiendo a otras cosas. Entonces, uno a veces se imaginaría que sería disfrutar de o aprovechar lo bueno y de lo que le pertenece a uno de la memoria de este lugar, de la memoria del otro, de la memoria de otro. Es una, como se dice, es complicado. ya. No, muy bien. Muy bien, Diego, muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. Para nosotros, pues es muy bonito y muy significativo como que la película produzca este tipo de reflexiones, en este caso, la manera como enuncias el tema de la pertenencia y lo enuncias porque eso tiene que ver con vos. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. Gracias, Diego, Gracias. de verdad. Bueno. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Y bueno, para quienes estén mirando pues esta pequeña conversación, para empezar, hola. Y les recordamos que la Casa de Mamaïcha va a estar en salas de cine de Colombia, y para quienes estén en el norte de América, en Estados Unidos y en parte en Canadá, también se va a emitir por la televisión pública. Les estaremos anunciando todos los detalles muy pronto. Y bueno, nada, chao. Bueno,
Muchas gracias. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.